Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, amigos internautas. Les habla su amigo servidor en Cristo Jesús, Teodosio Arquipa Flores. Y les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este instante vamos a hablar acerca de la caída del hombre. Primero vamos a hablar del origen del hombre. Encontramos el origen de la humanidad a través del primer hombre creado por Dios, Adán. En la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos habla, leemos de esta manera: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Mira que Dios nos ha creado al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, y después sopló, dice, en su nariz, donde entró el espíritu y el alma, y de ese momento ya somos un ser viviente. Es la creación de Dios. Nosotros somos creaciones de Dios, oyentes. Y mucho se habla que el hombre desciende del mono, y que pasó, dice, por varias transformaciones hasta llegar a lo que es hoy. Esto es una invención, es un invento, es un engañoso, totalmente contraria de la que dice la palabra de Dios. Quiero dientes, así que el enemigo pues quiere torcerlo a la palabra del Señor. El Satanás siempre lo que quiere hacerlo confundir a la humanidad, lo que quiere hacerlo creer que nosotros somos transformados por el mono. Totalmente falso. Mira que lea nuevamente con mucha atención el versículo del libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice: creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que el hombre no fue creado a la semejanza de un mono, sino a la de Dios, dice la Biblia. Sea parecido a Dios que somos. El hombre fue colocado con completo dominio sobre los animales y sobre toda la creación. El hombre fue creado, sí, allá en el huerto de Edén, donde estaba aquel hombre. Primero se llamaba Adán, y después nombró a los animales, lo puso los nombres, hasta hoy permanece con esos nombres, aquellos animales, aves y peces, todo eso, ¿no? Porque estaba perfecto aquel hombre Adán. Ahora hablemos de la caída del hombre. El primer hombre fue creado sin pecado. Eso ha sido. El primer hombre fue creado sin pecado, sin mancha, sin arruga, como dice la palabra del Señor. Perfecto y sin ninguna enfermedad, imagínate. Pero infelizmente Adán, aquel hombre Adán, el primer hombre, desobedeció a la orden de Dios. ¿Cómo que desobedeció? Comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, donde que Dios lo dijo que no tenía que tocarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? El diablo le tentó usando a la serpiente. Es un animal muy, como decir, muy débil y muy astuta era este animal. Incluso dice que caminaba con sus pies, pero desde que ya ha sido maldecido, entonces sus pies todos ya decayeron. Y no arrastraba antes de eso, sino caminaba.
Bueno, entonces la serpiente, dice la Biblia, indica así, para comprendérselo, y él comió del fruto de aquel árbol que era prohibido. Dice, comiendo del pecado, de la desobediencia contra Dios. Eso dice Génesis capítulo 3, versículo 1 adelante. Oyentes, desde ese momento ha caído el hombre. Vamos ahora continuando explicándole mucho más. La prueba de que él había pecado fue cuando Adán reconoció que estaba ya desnudo y fue envuelto por un sentimiento de culpa. ¿Y cómo se dio cuenta, no, que estaba desobedeciendo? Porque dice que se dio cuenta, dice que estaba desnudo. ¿Verdad que el enemigo, pues, de esa forma, cuando lo hace caer, pues, ya pues las personas se ocultan, ¿no? Así como Adán, ¿no? Desde que se desobedeció a la palabra de Dios, entonces él dice que buscó las hojas de higuera y empezó, dice, a coserlo para tapar su desnudez. Y eso muchas personas, muchos creyentes, cuando pecan, pues así también desaparece de la iglesia, se ocultan ya. Igualito. Entonces la prueba de que el que había pecado pues fue cuando Adán reconoció que estaba desnudo y fue, dice, envuelto por un sentimiento de culpa. Porque se desconoce la palabra de Dios, el orden de Dios, y se fue a esconderse de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8 nos habla de esto. Como consecuencia, dice, del pecado, Dios, dice, pronunció, dice, un juicio de maldición sobre Adán. Un juicio de maldición sobre Adán y Eva. Porque los dos pecaron. Los dos comieron, ¿no? Y fue, dice, expulsado del jardín de Edén, donde moraban, donde vivían. Era feliz, ¿no? Pero Dios los sacó de ahí con sus ángeles del cielo y protegía todas las entradas de aquel huerto de Edén. Así que Adán tenía que, de ese momento, ir a trabajar, ir a buscar las herramientas y después arar la tierra. Qué cosa triste, ¿no? La situación actual del hombre, ¿cuál es? A ver, la situación actual del hombre es el pecado y la desobediencia entraron, dice, en el mundo por causa de Adán. Mira, como dice, ¿no? Hay muchos versículos de la Biblia que nos dice que por un hombre el pecado ha entrado a este mundo. Eso es así lo que dice el comentario. Con esto entraron, dice, otros pecados al mundo, como dice en 1 Juan capítulo 2, trayendo la muerte y la condenación para todos nosotros. Mira que desde ese momento que toda la gente tiene que, o sea que han pecado, todos eran condenados, pero ¿qué es lo que sucede? Seguimos la historia del hombre. Entonces dice aquí lo que dice, trayendo la muerte, dice, y la condenación para todos los hombres. Así que de un solo hombre ha pasado la muerte, ha pasado, o sea, en otra palabra, la raíz del pecado a toda la humanidad.
Por causa del pecado, la humanidad quedó, dice, perdida. Como dice en Isaías 53, versículo 6. Por causa del pecado, dice, el hombre, la mujer, se quedó perdida. Isaías 53, versículo 6 nos habla esto. Expuesto, dice, al juicio, a la muerte eterna. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Y San Mateo capítulo 12, versículo 36 a 37. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 a 15. Mira, oyentes, nosotros tenemos que decirle, Señor, ya estoy salvo, ya perdonado, ya soy justificado. Eso que queremos decirlo a todos ustedes, amigo oyente. Dice aquí, muerte en el pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1 adelante, habla igualmente, amada audiencia. Ustedes estaban muertos en su delito, en su pecado, estaban muertos, dice, para el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerda a ustedes cuando estaban en el mundo? Estaban muertos, dice, estabas muerto. Pero desde que el Evangelio nos iluminó a nuestra vida, desde ese momento ya nos hemos resucitado, ya nos hemos, como se dice, nos hemos dado cuenta ya. Entonces acá nos indica que estábamos expuestos al juicio y a la muerte eterna. Entonces estábamos perdidos ya. Perdidos porque nadie podía cumplirlo, ¿no? Los mandamientos de Dios, todos los preceptos de Dios no se podían cumplir. Antiguamente, pues, cada persona que comete el pecado tenía que sacrificar un animal. Y era, pues, cada vez que pecamos, ya los animales ya están acabándose. Pero desde que como era muy difícil, entonces Dios lo mandó a su Hijo unigénito. Entonces Él ya pagó por toda la humanidad el gran sacrificio. Y mediante la fe, mediante en Cristo Jesús, nosotros vamos a alcanzar la salvación. Entonces, amada audiencia, más todas aquellas personas que todavía rechazan el Evangelio, pues estaría a esta línea, que está expuesto al juicio, que está expuesto a la muerte eterna. Eso es lo que estamos leyendo, Eclesiastés 12, versículo 14, San Mateo 12, 36 y 37. Y aquí también podría decirlo, el pecado no solamente consiste en matar a la gente, robar, o si no, adulterar, emborracharse, sino que también dice en palabras. San Mateo 12, 36 dice, pues dice, por cada palabra que habla el hombre, de palabras ociosas, de esa darán cuenta a Dios. Dice. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Así dice la palabra del Señor. ¿Y qué más? Dice, muerte en el pecado. Muerte en el pecado. Efesios 2, versículo 1 nos habla igualmente, ¿no? En Colosenses capítulo 2, 13. Dice, ustedes antes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, pero desde que han conocido el Evangelio, que el Señor nos ha dado la vida, oyentes. Y sigamos leyendo algunos versículos de la Biblia. Bajo la ira de Dios estábamos nosotros, como dice en San Juan capítulo 3, 16. Dice claramente, ¿no?, que porque Dios de tal manera amó a Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Señor Jesucristo, dice, tendrá la vida eterna y no verá la condenación, dice, ¿no? Entonces eso es amar bien. Bueno, entonces dice aquí, seguimos leyendo, estaba bajo la ira de Dios, dice, toda aquella gente que
todavía no reconoce sus pecados. Bueno, sus pecados, ¿cómo? Con nuestros ojos, con nuestra mirada, con nuestras palabras, al escuchar música del mundo. Y nuestras manos muchas veces manejan lo que no debía manejar, como por ejemplo muchos creyentes muchas veces están vendiendo alcohol, cerveza, coca, cigarro. Todo eso son cosas del mundo. Un creyente ya no puede estar en eso, ni mucho menos ahí sirviéndose un champán. Hay muchos que profesan conocer a Dios, pero dice con los hechos lo niegan. Y así es, muchos creyentes no nos damos cuenta. No todos, pero así fallamos. Dice la Biblia que hasta con nuestros pensamientos pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Oyentes, así que usted toma en cuenta esto. Dice, destinados al infierno estamos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Cómo dice? Pues dice la palabra del Señor nos habla, dice, ni los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte, dice, que está mezclado con azufre. Dice, ahí será arrojados al infierno. Así dice la palabra de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La reconciliación del hombre. El hombre había pecado y ya no tenía más comunión con Dios. Desde que ha pecado contra Dios, pues ya se han desconectado, dice. Ya no tiene comunión con Dios. Y así es lo que dice palabra del Señor. Nuestro pecado nos separa de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 6. Nuestro pecado, dice, separa de Dios. Hace una división. Por esa razón que uno no podrá llegar a la patria celestial con pecado mismo, no se puede entrar. Dice la Biblia, indica, dice, todo aquello que están, dice, santo, que están santificados alma y cuerpo y espíritu, dice. Ellos entrarán al reino de los cielos. Así que nosotros tenemos que también arrepentirnos, tenemos que nosotros hablar positivamente con todo. La reconciliación del hombre, entonces el hombre pues había pecado y dice, y ya no tenía comunión con Dios. Nuestro pecado se separa de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 nos habla esto. Como la humanidad estaba, dice, bajo el pecado. Bajo el pecado. Y eso dice la Biblia. El propio Dios mismo dice eso, siendo, dice la Biblia, indica palabra del Señor, de esta manera, que nosotros estamos pues condenados. Sí, oyentes, nadie puede cumplir, como dice hace rato. Bueno, entonces, amigos oyentes, eso sería el comentario acerca de la caída del hombre. Oyentes de la casa, que Dios les bendiga. Hasta aquí hemos estado hablando acerca de la caída del hombre. Les hablo su amigo Cristo, te agradezco al equipo Flores y me despido con la paz de Jesucristo. Permiso.